Vale, está bien. No sé qué pasó, se me borró la imagen, ahora ya pude entrar otra vez. Vamos a empezar la clase entonces, si es que se escucha bien, si me confirman. Sí se escucha, doctor. Súper. Bueno, entonces vamos a hablar hoy lo que es la parte de infección eh, gastroduodenal, ¿verdad? Principalmente por esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, que produce desde gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, hasta cáncer de estómago, incluso linfomas de tipo mal, ¿verdad? Asociado a la mucosa gastrointestinal. Bueno, es una infección frecuente. De hecho, que hay mucha gente que tiene esta bacteria en el estómago, pero no todos producen el cuadro clínico típico de gastritis o úlcera. Solo un pequeño porcentaje, por una cuestión de inmunidad, desarrolla la enfermedad, pero un alto porcentaje de la población está colonizado esta bacteria en el estómago, ¿verdad? Bueno, la úlcera gástrica, por definición, es la presencia de pérdida de continuidad de la mucosa en el estómago o duodeno, cuando los efectos corrosivos del ácido y la pepsina superan los mecanismos de defensa de la mucosa, ¿verdad? Bueno, se considera que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo y productor de ureasa, es la responsable de la mayoría de los casos de úlcera gástrica y úlcera duodenal, ¿verdad? Entonces, todo paciente que tiene síntomas digestivos, en primer lugar, siempre descartar o confirmar la presencia de esta bacteria, ¿verdad? Bueno, el tabaquismo aumenta al doble el riesgo de úlcera péptica, más a un paciente con predisposición infectado con esta bacteria, y retrasa la cicatrización y promueve la recidiva. Entonces, el tabaquismo también está relacionado con el pronóstico de la úlcera gástrica y duodenal, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la clínica del diagnóstico, el paciente tiene dolor en epigastrio, sensación urente en epigastrio, a veces reflujo y dispepsia. Dispepsia quiere decir indigestión, ¿verdad? Cuando hablamos de dispepsia, sabemos que hay dispepsia primaria y dispepsia secundaria. Secundaria es cuando hay otras enfermedades que producen esa dispepsia, ¿verdad? Puede ser litiasis vesicular, puede ser pancreatitis crónica, puede ser úlcera gástrica, etcétera. Eso es dispepsia secundaria. Y primaria es cuando no hay una causa que justifique esa dispepsia. Entonces, lo que produce el Helicobacter pylori es una dispepsia secundaria. No siempre da síntomas característicos de sensación urente, ¿verdad? Bueno, el 10% puede consultar inicialmente por complicaciones, ya sea perforación de la úlcera, hemorragia digestiva alta, etcétera, o obstrucción del duodeno por la zona que está afectando la úlcera gástrica, ¿verdad? Bueno, todo paciente que tiene síntomas digestivos hay que ver si hay signos de alarma o no, ¿verdad? ¿A qué se refiere los signos de alarma? Si es que hay síntomas que puedan sugerir algún proceso maligno. Entonces, en esos casos debemos hacer imperiosamente una endoscopía para hacer la biopsia y descartar o confirmar tumores, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso paciente que tiene síntomas digestivos o dispepsia y hay signo de alarma? Entonces, consideramos hacer endoscopía, ¿verdad? De entrada. Un paciente que tiene pérdida de peso, que tiene saciedad precoz, que tuvo hemorragia, que tiene anemia crónica, ferropénica, vómito persistente, una masa en epigastrio palpable y falta de respuesta a los inhibidores de los protones, los antiácidos, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos, indicado la endoscopia digestiva alta diagnóstica, con el fin, sobre todo, de confirmar o descartar un cáncer gástrico ulcerado, ¿verdad? En el resto de los casos, entonces, lo que hacemos en un paciente que viene con síntomas en epigastrio o dispepsia, lo que hacemos es hacer una ecografía abdominal y estudiar ya por serología o otros métodos
la presencia del Helicobacter pylori, ¿eh? Es más frecuente en jóvenes y sobre todo mujeres, ¿eh? Con más frecuencia se ve, entre 20 a 40 años. Bueno, entonces, el estudio de los anticuerpos séricos frente al Helicobacter pylori, la prueba no invasiva, es más barato, tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 79% para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Especificidad viene de específico, o sea, si viene positivo el anticuerpo, quiere decir que 79% es nomás lo de Helicobacter pylori, ¿verdad? Y la sensibilidad se debe al porcentaje de positividad, ¿verdad? Cuanto más alto el porcentaje, quiere decir que más fácilmente se encuentra el anticuerpo, ¿verdad? Bueno, los anticuerpos siguen siendo detectables hasta 1 año, 6 meses después de la erradicación eficaz. O sea, una vez que hacemos un tratamiento, se elimina la bacteria y el organismo deja de producir anticuerpos y desaparece en 1 año, 6 meses. Entonces los anticuerpos no sirven para el seguimiento de curación en un paciente donde hicimos el tratamiento erradicador, ¿verdad? Bueno, aquí nomás no sale bien la presentación, estoy mirando aquí en el computador también de paso. Dice el antígeno de Helicobacter pylori en heces. Se puede buscar también, ¿verdad? Entonces se solicita antígeno en heces de Helicobacter pylori, tiene una sensibilidad 91% y especificidad 93%, mucho mejor, ¿verdad? Y se puede utilizar para documentar la erradicación después del tratamiento. Entonces un paciente en quien haga un tratamiento erradicador, en 2 o 3 semanas puedo hacer el estudio y va a venir negativo los antígenos del Helicobacter pylori en caso de que hubo éxito en el tratamiento, ¿verdad? Bueno. También existen otros métodos ya más invasivos o directos. Tenemos, por ejemplo, el análisis rápido de la ureasa y posterior biopsia a través de la endoscopía. O sea, con la endoscopía yo puedo introducir y hacer ya ahí con métodos químicos el test de la ureasa para hacer diagnóstico de Helicobacter pylori. O a través de la biopsia, ¿verdad? También existe la prueba de aliento con urea marcada. Es la prueba no invasiva más exacta para el diagnóstico y también se utiliza para documentar el éxito del tratamiento. Aunque este estudio es ya de medicina nuclear, es poco accesible y tiene su costo, ¿verdad? Entonces no es un estudio que vamos a conseguir en cualquier parte, entonces de rutina no se utiliza mucho, ¿verdad? Es más, es el mejor de todo, pero por cuestiones de logística no es muy práctico, ¿verdad? Bueno, el Helicobacter pylori entonces es un bacilo gram negativo, principalmente extracelular, con actividad ureasa que produce urea en amonio y dióxido de carbono. También tenemos que citar que esta bacteria puede empeorar una encefalopatía hepática en un paciente con hipertensión portal porque produce mayor cantidad de amonio. Produce gastritis crónica, úlcera gástrica, úlcera renal, cáncer de estómago, linfomas mal y solo 15% desarrollan complicaciones como digestiva alta, perforación de úlcera, etc. Entonces, todo lo que dijimos del tipo de cáncer es un adenocarcinoma que puede producir esta bacteria, ¿verdad? Bueno, afecta al 60% de la población mundial, o sea, 60% de la población mundial está infectada por esta bacteria. La infección se adquiere en la infancia, que persiste de por vida, pero está ahí de forma asintomática, ¿verdad? Solamente hay un pequeño porcentaje de personas que desarrolla síntomas por la infección de esta bacteria. O sea, mucha gente tiene la bacteria, pero no desarrolla síntomas. Va a depender de la inmunidad de cada uno, ¿no? O otras cuestiones genéticas. El reservorio principal de la infección es el estómago humano. La transmisión es fecal oral, ¿verdad? Entonces es asintomática en ausencia de complicaciones y esto interesante también, se asocia con procesos autoinmunitarios de reacción cruzada como la púrpura trombocitopénica autoinmune. También puede producir una anemia ferropénica, muchas veces refractaria al tratamiento con hierro. Hay que pensar en la posibilidad de infección por Helicobacter pylori en un paciente que tiene anemia, le tratamos con hierro y no mejora.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, es interesante. Dice, suspender los antiácidos 2 semanas antes y evitar durante 4 semanas previas uso de antibiótico antes de hacer cualquier prueba diagnóstica por la posibilidad de que dé falsos negativos. Entonces hay que suspender 2 semanas antes de antiácido y 4 semanas antes antibiótico porque puede producir falsos negativos en el proceso diagnóstico, ¿verdad? Bueno, tenemos los métodos invasivos otra vez, esto es lo que estuvimos hablando, de una forma más ordenada nomás. Los métodos invasivos tenemos el test rápido de la ureasa, se realiza con tejido gástrico en un medio con urea, produce amonio que aumenta el pH, ¿verdad? O sea, este es un test invasivo que se puede hacer a través de la endoscopía ya dentro del estómago, en la mucosa gástrica, entonces ahí se puede hacer el test, ¿verdad? La anatomía patológica, obviamente, se hace la biopsia, se hace la tinción con Gienza y se puede buscar o encontrar los bacilos. El cultivo tiene baja sensibilidad, pero permite realizar antibiograma en casos de que cuando exista una resistencia al tratamiento antibiótico, ¿verdad? Bueno, entre los métodos invasivos, el que más se utiliza o se realiza por cuestiones de acceso a los métodos diagnósticos es la biopsia, ¿verdad? Entonces, todo paciente que se hace endoscopía se aprovecha, se hace la biopsia y muchas veces se encuentra en la tinción de Gienza los bacilos en el tejido gástrico, ¿verdad? El que más se utiliza entre los tres invasivos. Y dentro de los no invasivos tenemos la serología, que tiene una baja sensibilidad y especificidad. En general no se recomienda de rutina para diagnóstico y no sirve para el seguimiento, pero es lo que tenemos con mayor facilidad, mayor acceso y el costo mucho más barato. Pero sí, un paciente que tiene síntomas digestivos y viene positivo al Helicobacter pylori, obviamente la sensibilidad y la especificidad aumenta, ¿verdad? Tenemos el test de aliento con urea marcada con carbono 13, este ya también test de medicina nuclear, que es un procedimiento no invasivo. Y bueno, es un estudio que no tenemos acceso, por lo menos nosotros aquí en la ciudad, ¿verdad? Bueno, es de elección para diagnóstico inicial y control tras tratamiento del test de aliento, pero como le dije, no es un estudio accesible, al menos en nuestro medio, ¿verdad? Y por último, la presencia de antígenos en heces. Es una alternativa al test de aliento. Pero nosotros usamos principalmente serología para el diagnóstico. En los casos que exista signo de alarma, si se hace endoscopía, vemos la biopsia y para ver si hubo o no curación, hacemos el antígeno en heces. Entonces, nuestro medio, ¿verdad? No tenemos mayor accesibilidad. Bueno, en cuanto al tratamiento, independiente de la causa, la supresión del ácido es el pilar del tratamiento. O sea, recibir el paciente un antiácido, ya sea los antagonistas H2, que son la ranitidina, cimetidina, etcétera, y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etcétera, ¿verdad? Bueno, las úlceras gástricas también puede haber una úlcera gástrica sin que sea la causa del Helicobacter pylori, ¿no? Cuando es una úlcera gástrica que no sea Helicobacter pylori, se cicatriza en 12 semanas y las úlceras duodenales en 8 semanas de tratamiento. Ahora, si es por Helicobacter pylori, se usa una pauta antibiótico más 10 a 14 días de antiácido y ya está, ¿verdad? Bueno. Es necesario un tratamiento endovenoso en caso de hemorragia digestiva alta o intolerancia viral, ¿verdad? Tenemos pacientes que vienen por vómito persistente, se descarta otras causas de vómito, entonces en esos casos se suele hacer omeprazol por vía inyectable hasta que haya mejoría clínica y luego se pasa a vía oral, ¿verdad? Bueno, aquí lo más importante de esta clase que es cómo erradicar el Helicobacter pylori en un paciente que tiene serología positiva o antígeno positivo o la biopsia de estómago positivo para el Helicobacter pylori. Tiene que ser 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Ahí se forma un régimen estándar para erradicar esta bacteria, ¿verdad?
Los medicamentos son la amoxicilina, que es un metalactámico, claritromicina, que es un macrólido, y omeprazol. Esos son los 3 medicamentos principales para terapia de primera línea. Existen otros esquemas, pero eso ya en casos de resistencia o cuando no hay una respuesta al tratamiento, ¿no? Aunque si no hay respuesta al tratamiento, obviamente está indicado hacer la endoscopía y biopsia, ¿no? Entonces hay también posibilidad de que exista resistencia a los medicamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que habla aquí, de los pacientes expuestos previamente a claritromicina. Entonces, son pacientes que ya tomaron alguna vez macrolído, se debe indicar metronidazol en su reemplazo, ¿verdad? Bueno, la terapia es, como yo siempre digo, la terapia 1520, es 1000 miligramos de amoxicilina, 500 miligramos de claritromicina y 20 miligramos de omeprazol. Se administra cada 12 horas por 10 a 14 días de tratamiento, ¿verdad? Entonces, este es el esquema de primera línea. Existen otros esquemas con bismuto, que es un antiácido también, con levofloxacina, con doxiciclina, etcétera, pero son ya otras pautas que va a depender otra vez la resistencia o no, o la exposición previa de los macrólidos de un paciente con esta infección, ¿verdad? Bueno, esta parte ya no es de nuestra especialidad, pero también se habla de tratamiento quirúrgico cuando hay síntomas intratables, cuando hay hemorragia digestiva alta, síndrome de Sollingen-Ellison, que es un gastrinoma que produce liberación de gastrina y mayor secreción ácida. Y cuando hay complicaciones, ¿verdad? Como dijimos, hemorragia digestiva alta, obstrucción del tracto de salida gástrico, perforación. A veces la perforación puede llegar hasta el páncreas y generar una pancreatitis aguda. Bueno, en cuanto a seguimiento, la endoscopía gastrodenal 12 semanas después del diagnóstico inicial de todas las úlceras gástricas para documentar su cicatrización. ¿Por qué esto? Porque por ahí se pudo haber hecho un mal diagnóstico o se pudo haber pasado por alto de que era realmente ya un cáncer gástrico ulcerado. Entonces, en esos casos se recomienda hacer una endoscopía de seguimiento para ver la evolución 12 semanas después de terminar el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, ¿verdad? Si es una úlcera duodenales, casi nunca son malignas, entonces no hace falta hacer una endoscopía de control 12 semanas después, ¿verdad? Entonces siempre cuando sea gástrico sí hay que hacer endoscopía de control pacientes o por lo menos con signo de alarma o sospecha de que pudo haber sido cáncer, ¿verdad? Esta endoscopía no se ve la úlcera gástrica, entonces se hace una biopsia de los bordes de la úlcera, no en el fondo, porque en el fondo de la úlcera tenemos zonas necróticas, entonces no nos va a servir para diagnóstico, ¿verdad? Bueno, la manifestación aguda de la úlcera gástrica es hematemesis, que es una sangre roja rutilante o oscura. También melena, que es sangre parcialmente digerida, que se elimina 24-48 horas después del sangrado inicial. En todo paciente con hemorragia digestiva alta, obviamente está indicado hacer un tacto rectal y ver las características de la materia fecal. En la melena es un color negruzco fétido y indica que el sangrado es de origen alto, ¿verdad? Puede haber hemotoquies, también rectorragia. En el caso que el sangrado sea masivo, puede haber rectorragia. Y dependiendo del volumen de sangre perdida, puede haber hipovolemia, shock hipovolémico y una anemia en consecuencia, ¿verdad? Bueno, hemorragia digestiva alta, por definición, es un sangrado que está por encima del ángulo de Trace. La úlcera gastrodenal es la causa más frecuente y la más recidivante, y como dijimos anteriormente, por el Helicobacter pylori, ¿no? La segunda causa es rotura de varices esofagogástricas por hipertensión portal, que es lo que vimos en el capítulo pasado. Siempre se pregunta cuál es más grave. Las esofagogástricas son mucho más graves por contener mayor cantidad de sangre en las varices, ¿verdad? También puede existir erosiones gastrodenales por abuso de AINE, sobre todo en pacientes polimedicados o de edad avanzada, o úlcera de estrés. Las úlceras de estrés son múltiples úlceras pequeñas, superficiales, que afectan solamente la mucosa y la submucosa y se curan sin cicatriz. La úlcera de estrés se ve en pacientes
con ACV, con grandes quemados, pancreatitis, así enfermedades graves sistémicas, ¿verdad? Ciliary Waste es una disrupción entre la unión esófago-gástrica y se produce cuando hay un esfuerzo para inducir el vómito, ¿verdad? Se ve sobre todo en embarazadas o pacientes con bulimia, ¿verdad? Después tenemos la esofagitis también, sobre todo cuando hay un reflujo gastroesofágico por incontinencia del esfínter gastroesofágico inferior, puede producir una hemorragia crónica oculta. Eso quiere decir que el paciente a veces no tiene un síntoma digestivo, pero en la analítica, en el hemograma, vemos una anemia ferropénica crónica, entonces eso indica que hay un sangrado constante, de escasa cantidad, por cierto, pero de forma prolongada, ¿verdad? Se llama sangre crónica oculta y se puede solicitar en materia fecal también un estudio, se llama sangre oculta en heces. Bueno, entre toda la hemorragia digestiva, el 70% es alto y 30% es bajo. Por ese motivo, entonces, si tenemos para hacer solamente una endoscopía, es preferible hacer una endoscopía superior y luego inferior, ¿verdad? Lo ideal sería hacer los dos. Bueno, esto no es tan importante. Entonces, la endoscopía está indicada en todos los casos de hemorragia digestiva en las primeras 8 horas. Identifica la lesión en más del 90% de los casos con la observación directa, ¿verdad? Bueno, la recidiva de la hemorragia es el principal factor pronóstico de mortalidad. 80% de los casos de hemorragia digestiva alta son con hemodinamia estable y se detienen espontáneamente, ¿verdad? La clasificación de Forres es lo que se ve en el hallazgo endoscópico. Eso es lo que dio en la parte de cirugía, manejo más endoscópico. Y bueno, el tratamiento de un paciente que acude por hemorragia digestiva alta en la urgencia, lo más importante es obviamente y la hidratación con cristaloides, ya sea fisiológico o lactato, y transfundir sangre en el caso de que el sangrado sea importante, venga con una palidez importante, con síntomas de anemia aguda, o que tenga una hemoglobina menor a 8. En esos casos hay que transfundir. En caso de que sea un joven sano, se puede expectar con una hemoglobina menor a 7. Pero si es un paciente con cariopatía de base, una cariopatía isquémica, por ejemplo, en esos casos el objetivo es llegar a 10 de hemoglobina, porque puede producir una isquemia miocárdica, la anemia aguda en estos pacientes, ¿no? Bueno, la úlcera gastrodenal, cuando hay un sangrado y es visible, entonces existen varias terapias también de tratamiento, al igual que la varices esofágica por hipertensión portal, ¿verdad? En el caso de úlcera se puede usar adrenalina, que es un vasoconstrictor, eso todo por endoscopía, electrocoagulación, banda elástica, etcétera, ¿verdad? Y en la urgencia, como médicos clínicos, lo que hacemos nosotros es administrar ya omeprazol en esos pacientes que tienen hemorragia digestiva alta. Y también lo que leí hace poco es cuando es un paciente que tiene síntomas de gastritis o úlcera gástrica y tiene algún sangrado, que ya se recomienda iniciar tratamiento erradicador contra el Helicobacter pylori porque se sabe por estadística que es la causa más frecuente, ¿verdad? Entonces, sin confirmar, incluso ya está recomendado hacer terapia erradicadora del Helicobacter pylori, ¿verdad? Anteriormente se hacía goteo de omeprazol en una dosis alta por 24 o 28 horas, pero eso hoy en día ya se dejó de utilizar y se comprobó que una dosis de omeprazol inyectable cada 12 horas es suficiente. Cuando se hacía goteo, se hacía 2 ampollas en bolo y 5 ampollas en los frascos y se pasaban 24 horas. Pero eso hoy en día ya no se utiliza, solamente omeprazol inyectable cada 12 horas por 2-3 días y luego se pasa a administración vía oral, ¿verdad? Bueno, la parte de hemorragia digestiva alta es distal al ángulo de Trace, el sangrado. Corresponde al 25% de la hemorragia digestiva, como estuvimos hablando, lo más frecuente que sea alto. Y la presencia de hematoquesia o rectorragia es su clínica
más llamativa, ¿no? Origen colorectal 90% y intestino delgado solamente 10% es la zona donde sangra, ¿no? Causa en niños, adultos jóvenes, divertículo de Meckel, que es algo congénito. En adultos y ancianos, excluida patología no rectal, ¿verdad? Porque en patología no rectal dentro ya es hemorroides, fístula, fisura anal. Entonces, fuera de eso, tenemos la enfermedad articular colónica, tumores o pólipos, colitis isquémica o colitis infecciosa. Acá dice ya incluida la colitis submembranosa, que eran pacientes que estaban con antibiótico terapia prolongada, sobre todo pacientes de edad dentro del hospital, ¿verdad? Puede ser también la inflamatoria, dentro de ella la enfermedad Crohn, la colitis ulcerosa, la angiodisplasia del colon y también está descrito como causa los AINES. Bueno, y lo que estuvimos hablando hace rato, la hemorragia oculta, es cuando un paciente empieza a desarrollar una anemia ferropénica crónica por sangrado leve pero constante, ¿verdad? En esos casos se solicita sangre oculta en heces para ver si se encuentra a través de ese estudio resto de sangre en la materia fecal. Y su característica en el hemograma es una anemia ferropénica, ¿verdad? Las causas más frecuentes de sangrado oculto tenemos la esofagitis por reflujo, la hernia hiatal, la úlcera gastrodenal, cáncer gástrico. A nivel del colon puede ser cáncer de colon, pólipo, angiodisplasia. Y en estos casos hay que hacer gastroscopía, que es la endoscopía digestiva alta, y la colonoscopía en todos los casos para buscar el sangrado. Entonces, cuando hay hemorragia oculta, tiene que ser endoscopía alta y baja a la vez. En estos casos, ¿verdad? Ahora, si es una clínica, por ejemplo, de hipertensión portal o de úlcera gástrica, entonces solamente endoscopía digestiva alta para el diagnóstico y a veces también tratamiento. Se utiliza la endoscopía, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Doctor, en esta hemorragia oculta es que se usa el té de guayaco, ¿verdad? En realidad también ese término ya es del viejazo, también no se utiliza más, ¿verdad? Se llama sangre oculta, es en realidad. El té de guayaco era otra vez otro tipo de técnica diagnóstica que se utilizaba, ¿verdad? Tiene que ser sangre oculta en ese nada más. El té de guayaco así con ese nombre ya es antiguo también, ¿verdad? Solo antes solicitar sangre oculta en heces. Dale, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Este tema del Helicobacter pylori es muy interesante porque no hace muchos años que dos científicos demostraron que era la causa de estas enfermedades y es ganador también de premio Nobel ese descubrimiento, ¿verdad? No es más de 20 años que se demostró eso y es un premio Nobel de medicina, ¿no? Doctor, y esa terapia de erradicación, o sea, siempre por 10 a 14 días, ¿verdad? Pero no se tiene en cuenta en cuenta el tamaño de las úlceras, por ejemplo, ¿no, verdad? Bueno, si viene un paciente con síntomas digestivos, ¿verdad? De úlcera o gastritis, ¿verdad? Eso es solamente por endoscopía, ver cuál es cuál, ¿verdad? Pero si no hay signo de alarma, no hace falta hacer endoscopía. Y si son jóvenes, ¿verdad? Menos de 50 años y sin signo de alarma no hace falta hacer endoscopía. Solamente hacer la serología o antígeno S, confirmar el diagnóstico y tratar ya. Si mejora y se cura, terminó ahí. Ahora, si no existe mejoría, hay signos de alarma o el paciente tiene más de 50 años, sí hay que hacer endoscopía porque tenemos que descartar siempre lo peor, ¿verdad? Que no sea un cáncer gástrico ulcerado. Entonces, así de simple, síntomas leves, paciente joven, menos de 50 años, que da positivo la serología o antígeno o otro test para diagnóstico de Helicobacter pylori, hacemos el tratamiento, se curó, mejoró los síntomas, terminó ahí. Ahora, si no mejora la clínica, aparece el signo de alarma o el paciente tiene más de 50 años, entonces ahí sí se hace endoscopía y sin hacer antes estudios de búsqueda del Helicobacter pylori, porque con endoscopía también se puede hacer biopsia y es más mejor para detectar esa bacteria, ¿verdad?
Solemos ver muchos pacientes jóvenes, 20, 25, 30 años, sin factores de riesgo, sin antecedentes patológicos, con síntomas de sucesión de eventos de epigastro. En esos casos yo pido una ecografía abdominal y pido una serología para el Helicobacter pylori. Si viene positivo, trato, se curó y se curó. Entonces ahí no hace falta hacer endoscopía, ¿verdad? Y la ecografía pido porque, como dije al principio, no siempre da sensación urente en el epigástrico, también puede dar dispepsia, ¿verdad? También la litiasis vesicular, el hígado grasiento, una pancreatitis crónica puede dar también dispepsia y eso podemos ver por la ecografía, ¿verdad? Abdominal. Ese es el manejo en general que hacemos nosotros en los consultorios, ¿verdad? No es que todo paciente que tiene síntomas digestivos le vamos a hacer endoscopía. Solamente más de 50 años, signo de alarma o que no mejora con tratamiento inicial en un caso que no ameritaba anteriormente endoscopía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Mm. y si pasado los 10 a 14 días y no se erradica, ¿se cambia el antibiótico o se continúa otro? Sí, existe terapia de No. segunda línea, ¿verdad? Como comenté al principio, con la claritromicina lo que suele haber un porcentaje más de 20% ya de resistencia, ¿verdad? Existen otros esquemas donde en vez de la claritromicina se puede usar metronidazol o levofloxacina. Pero lo ideal sería hacer una endoscopía en el caso que no exista una mejoría clínica, ¿verdad? Para descartar cáncer de estómago, uno, y también en lo posible hacer la biopsia del estómago, buscar la bacteria, cultivo y antibiograma, ¿verdad? Pero la terapia de primera línea entonces es amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Con eso, obviamente, en alto porcentaje tenemos éxito en el tratamiento. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no, doctor. Bueno, el examen quedó entonces para el 7, ¿verdad? De gastro con infecto. O sea, todo lo que dimos hasta hoy está para el examen entonces del 7 de septiembre, ¿verdad? No sé dónde está Jorge, doctor. Bueno, ya Pero la con él después entonces. dale, gracias, doctor. ¿Verdad? Hasta luego. Hasta Chao, luego, pues doctor. gracias.